Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen del mes. Como suelo hacer la última semana del mes, en este caso del mes de enero, vengo a traer lo que son las lecturas que he llevado durante todas las últimas semanas. La verdad es que desde que hice el vídeo de diciembre se me han acumulado muchísimas, porque creo que no había leído tanto cómic desde hace mucho tiempo, y de hecho hay bastantes cosas que he dejado fuera, como por ejemplo el tema de grapas, y que además quiero aprovechar para haceros una pregunta de a ver si os apetece que haga un vídeo o no, porque todavía no tengo muy claro si sería excesivamente denso o si realmente os interesa, así que para que esto no se alargue mucho y no perder demasiado tiempo voy a empezar ya. Como siempre suelo hacer, ya sabéis que lo organizo más o menos por secciones. En primer lugar vendrán los cómics de Marvel, a continuación los cómics de DC y por último lo que podríamos llamar como cómics independientes, o fuera un poquito más de todo ese tema de las grandes multinacionales del cómic. Como os comentaba, he leído muchísimos cómics, de hecho la mayoría han sido grapas de Star Wars. En este caso van editadas por lo que es la editorial Marvel como tal, así que justamente por eso las meto al principio. Y la primera que quiero reseñar es una miniserie de 4 números, 4 pequeñas grapitas, que se llama Star Wars Imperio Destruido. Star Wars nos cuenta en teoría las principales aventuras de Luke, de Leia y de Han, aunque en realidad no es así. De hecho yo la cogí pensando que esa era un poquito la premisa principal, pero finalmente nos cuenta una especie de aventura de Luke junto a la madre de Poe Dameron, uno de los protagonistas del episodio 7. Como digo, nos cuentan una historia muy cortita, más o menos cómo son las vivencias tanto del grupo de los rebeldes como de lo que va sucediendo inmediatamente después, donde quedan todavía algunas colonias que no se han enterado de la destitución del emperador. Y digo destitución de una manera muy suave, pero bueno, el caso es que, como digo, es una historia muy breve. El guión viene de mano de Rucka y la verdad es que creo que es algo que se nota muchísimo, y viene acompañado de un dibujo de un autor que se llama Quequeto, no sé exactamente cómo se pronuncia su apellido, pero tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Y tengo que decir que aunque la historia es muy cortita, no es tampoco nada denso, no tiene mucho trasfondo o tiene mucho pozo, creo que sí que nos cuenta algo un poquito más interesante dentro de lo que es el nuevo canon. En segundo lugar, lo que es la miniserie, en este caso de 5 números, de Princesa Leia. Y como os comentaba, en este caso la verdad es que creo que el principal atractivo es el dibujo de Dodson. Me parece una auténtica preciosidad, creo que tiene la mezcla perfecta entre cómic y realismo, y creo que a la vez tiene como un toque sutil que me recuerda un poquito a lo que es el modernismo, ese dibujo de líneas un poquito más gruesas en el exterior, más finas en el interior, aunque sí que es verdad que en cuanto a los fondos es un poco extraño porque los deja como muy desdibujados. Creo que el guión sí que flojea bastante más. Nos cuenta una historia como muy liviana, sin demasiado interés, lo que podríamos llamar una primera incursión de lo que es la princesa Leia ejerciendo de mandataria, ¿no? Al fin y al cabo. Creo que sí que tiene mucho más trasfondo, porque al final nos está hablando un poquito de la destrucción de Alderaan, de cómo se ve afectado todo este pueblo, de lo que es la diáspora, de la gente que habitaba en este planeta. Pero como digo, el trato final del guión, la historia, el argumento que nos cuenta a nivel más general sí que es un poquito más flojo que el dibujo. Siguiendo con las miniseries de Star Wars, a falta de todavía terminar Obi-Wan y Anakin, traigo la miniserie de Chewbacca. Chewbacca tiene un trabajo espectacular entre Dugan y Noto, y la verdad es que creo que es una de mis favoritas. Creo que me ha parecido la más liviana, la más auténtica, y creo que tenía muy bien captada la esencia del personaje. Sin embargo, igual que sucedía con el caso de Leia, creo que la historia al final tampoco importa demasiado, es simplemente por ver a Chewbacca. De hecho, creo que soy una de las personas a las que no le importa absolutamente nada que tenga que ver con Han Solo o Chewbacca, en el sentido de que me lo voy a tragar y me va a parecer absolutamente bien. Nos cuenta simplemente una expedición de este personaje fuera de su círculo habitual, de su nave, de su compañía, y que nos ayuda un poquito a ver cómo es la vida de algunos pueblos de manera un poquito más independiente a todo lo que es la rebelión. Como digo, tampoco esperéis una cosa súper profunda. Al fin y al cabo, Chewbacca sucede un poquito como con los cómics de Groot, se centra mucho más en un humor, podríamos decir, visual, ¿no? En un poco el desconocimiento del idioma. Sin embargo, de todas las miniseries de Star Wars, tengo que reconocer que a nivel argumental, aunque no tanto en el nivel de dibujo, ahora lo comentaré, la que más me ha gustado ha sido Lando. Creo que es una serie muy buena, creo que tiene un personaje muy carismático, que al fin y al cabo es Lando Calrissian, es la otra contraparte de Han Solo. Es un personaje, como digo, muy descarado, muy jeta, muy carismático, pero creo que aquí lo único que le falla un poquito es el hecho de que se nos muestre como más humano, ¿no? Creo que el intento de mostrarnos una historia anterior a lo que habíamos visto en Star Wars debería haberle mostrado un cierto respeto a su faceta de contrabandista. Tampoco voy a darle muchas vueltas, porque realmente sí que nos cuenta una historia de intento de robo, de contrabando, junto a otra serie de ladrones. De hecho, creo que es un tema que se desarrolla bastante bien y me gusta muchísimo, porque el tema de los contrabandistas en este nuevo canon me parece muy bien tratado, y sinceramente creo que tiene un desarrollo como muy orgánico, se nos muestra de una manera mucho más humana, mucho más cercana, y creo que en parte sí que
que esto nos habla de lo que es el código del ladrón, ¿no? El código del contrabandista, ese código jamás escrito, pero que al final muestra respeto por sus iguales. En cuanto al dibujo, como digo, no me ha gustado demasiado, me ha parecido un poquito más artístico, rompe con la línea de lo que habíamos visto hasta ahora, pero tengo que reconocer que lo que es el conjunto creo que es el que más me ha gustado. Y por último, para terminar con esta pequeña introducción de cómics de Star Wars, he leído los 2 tomitos de Kanan, el último Padawan. Kanan Jarrus, también llamado Caleb Dume, es uno de los protagonistas de la serie de Star Wars Rebels. Tenía muchísimas ganas de hacerme con él porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de la serie, pero sí que tengo que admitir que no sabía muy bien qué esperar. En el cómic se nos va mostrando más o menos de manera paralela lo que sería una historia dentro de la línea de Star Wars Rebels y una serie de flashbacks que nos aluden a su, digamos, presencia en lo que es la Academia Jedi. En este caso creo que está bastante bien porque nos ayuda a establecer una comparación entre el canon de los episodios 1, 2 y 3 y las nuevas historias que nos están trayendo desde el cambio de propiedad de Star Wars. En este sentido me ha gustado bastante, creo que hemos visto un poquito su faceta más jeta, de hecho de nuevo aluden al tema de los contrabandistas, de hecho es una línea muy habitual dentro de este nuevo canon, como estoy comentando, aunque creo que en parte sí que más o menos pierde algo de gracia si no sigues de manera más o menos habitual la serie de Star Wars. El siguiente punto va a ser ya sí que sí Marvel dentro de lo que es la línea más o menos de superhéroes que ha llevado hasta ahora, y el primer volumen a reseñar es el volumen 2 de Howard el Pato. En este caso en concreto fue un regalo de María para Navidad y la verdad es que tenía muchísimas ganas de echarle el guante a este tomo, y si sois seguidores más o menos habituales del canal ya sabréis que Howard el Pato es uno de los personajes que más me gusta de Marvel, aunque sí que es cierto que desde que empezaron la última etapa creo que ha perdido cierta frescura, cierta jeta que tenía antes, aunque en este caso creo que han conseguido convertirlo en una crítica dentro de lo que es toda la línea editorial. Sin embargo, tengo que reconocer que hay una cosa que no me ha gustado en absoluto, y es el hecho de que el último número estuviera coprotagonizado por la chica ardilla. Al margen de esto, sí que tengo que reconocer que todo lo que es relativo al tema de Secret Wars que se ha desarrollado en el volumen me ha parecido bastante original, creo que estaba bastante bien llevado, aunque sí que es cierto que pierde un poquito a veces porque no sabes exactamente de dónde salen algunos de los personajes, pero creo que la gracia es que al fin y al cabo tú estás siguiendo la historia de Howard y no necesitas saber nada de nadie más. Y en segundo lugar, el tomo del juramento de Doctor Extraño, y la verdad es que yo en un primer momento no me planteé tampoco el querer leer esto, por lo menos no sentía una gran necesidad de hacerlo, pero tengo que reconocer que es un cómic que me ha parecido espléndido, creo que tiene una historia muy buena, una trama muy bien desarrollada, y es el hecho de que ya partimos en una acción totalmente en movimiento, tenemos al Doctor Extraño que ha sido herido y que va a curarse, y de repente nos cuentan cómo Wong tiene cáncer. Esto puede parecer algo totalmente aleatorio, y bueno, en principio lo es porque tiene que haber un detonante dentro de la historia, pero creo que nos habla muy bien de un problema, de una especie de duda existencial que yo creo que lleva rondando bastante en la sociedad últimamente, este elemento que nos ayudaría a curar todas las enfermedades, si realmente es algo bueno o malo para la sociedad. Es una historia que ya había leído y que ya me había gustado en otras novelas, como puede ser el caso de Inferno, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tengo que reconocer que el dibujo creo que no lo he sabido apreciar del todo, no me ha terminado de llegar, así que me parece una lectura totalmente recomendable, muy buen precio, así que sinceramente si os apetece leer algo de Doctor Extraño lo tenéis al alcance de la mano. Y pasando al tema de DC, en este caso voy a reseñar también otros 2 volúmenes, y el primero de ellos es Superman Identidad Secreta. Identidad Secreta es uno de los pocos cómics que he tenido en la estantería y ha estado más tiempo del que debería sin leerse, y tengo que decir que me ha parecido estupendo, me ha parecido una obra increíble. Creo que nos plantea realmente un supuesto que a todos nos ha pasado por la cabeza, que es ¿qué pasaría si yo fuera ese superhéroe? Partimos de la base de que tenemos a un pequeño chaval que vive en Kansas, que se llama Clark Kent, también un poquito por la coña con Superman, le regalan muchísimas cosas de Superman y él realmente no quiere esa relación con el personaje. Poco a poco va descubriendo cómo va adquiriendo poderes, conoce a una tal Lois que se la presentan sus amigos también por seguir la broma, y definitivamente me parece una de las versiones más realistas que podéis encontrar del tratamiento de superhéroes. No parte de grandes presupuestos, no parte de grandes historias de cosas totalmente anodinas, sino que simplemente nos narra una historia personal, una historia que de verdad podría pasar en cualquier momento en la calle, pero sí que creo que a lo mejor necesitas estar como más mentalizado porque sí que es una especie de historia más intensa, más densa, más seria. A continuación, el segundo tomo de ECC es el de Harley Quinn Bienvenida a Metrópolis. Como ya anuncié, creo que en el vídeo anterior, si no me equivoco, este volumen es posiblemente el que más me haya gustado hasta la fecha de lo que es la etapa clásica de Harley Quinn que están editando ahora mismo, y es que aquí creo que la vemos ya prácticamente en todo su esplendor. De hecho, bueno, pues tenemos a personajes como Terry Dodson trabajando, que es el dibujante que ya os había mencionado con Princesa Leia, así que el aspecto estético y el aspecto físico del cómic está muy cuidado, y en este caso creo que sí que encaja muchísimo más con la personalidad desenfadada de Harley Quinn, con ese toque
fresco ese toque jeta que tiene ella. Las historias nos hacen algunas referencias a los volúmenes anteriores, nos cuentan historias nuevas, algunas con un humor ligeramente negro, y voy a decir ligeramente porque tampoco es una cosa como de mal gusto, pero sí que creo que está bastante bien. Empezamos también a ver su relación con Hiedra Venenosa, con Poison Ivy, así que definitivamente me parece la historia perfecta para los fans de este personaje. A continuación voy a pasar a dos cómics y una cosita un poco especial que os comentaré a continuación, que también va ligado al mundo del cómic, pero es una experiencia, yo creo que lo describiría más como experiencia. De hecho, llevo unos días anunciándolo en Twitter porque me parece algo súper especial. Como digo, me he leído principalmente dos tomitos de Image, uno de ellos son las 5 grapas que he editado hasta ahora Planeta de Paper Girls. No sé cuántas veces se me ha insistido ya, os he insistido prácticamente a todo el mundo con que había que leer Paper Girls. Paper Girls definitivamente hay que leerlo, no se puede experimentar de otra manera. Creo que si os gusta un poquito el rollo de los 80, la ciencia ficción, la fantasía, o incluso si habéis visto Stranger Things, que básicamente viene a ser lo mismo, os puede gustar mucho Paper Girls porque sigue muy bien esa línea de chavales, de adolescentes que viven en los 80, en este caso es un grupito de 4 chicas que se dedican al tema del reparto de periódicos. De repente, un día, en este caso concreto empieza el día de Halloween, descubren cómo empiezan a suceder cosas extrañas en su ciudad, en su pequeño pueblo, y es que empieza a desaparecer gente, empieza a aparecer otra gente vestida de manera extraña, que también se comporta de manera extraña, y que desde luego no todos son disfraces. A esto le añadimos un poquito de viajes espaciotemporales, le añadimos un poquito de fantasía, un poquito de ciencia ficción y un poquito de cosas aleatorias, y tenemos el cóctel perfecto acompañado de un colorido que me parece increíble, y es que tampoco será el más realista, puede que no sea el mejor colorido en el sentido de que tampoco tiene grandes matices, pero creo que combina de una manera tan armónica, combina de una manera tan perfecta en todos los personajes, en todos los ambientes, que desde luego el hecho de que sea tan visual y a la vez una historia tan bien compuesta, tan entretenida, hace que para mí personalmente sea uno de los mejores cómics que se han editado, en este caso en concreto, desde 2015. Y para seguir y terminar con Image, en este caso uno de los tomos que llevaba mucho tiempo esperando, y es el volumen 2 de I Hate Fairyland, una historia escrita y dibujada por Skottie Young, que como ya sabréis es uno de mis dibujantes favoritos a día de hoy, y tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo. Creo que no sabría muy bien cómo compararlo con el primer volumen, porque sí que es cierto que la historia se desengancha un poquito, que no te cuenta tanto la continuidad de tal y como había terminado la historia con Gertie, y desde luego mantiene la misma esencia en el dibujo, la misma esencia en el gore, en los insultos, en los tacos, que como ya sabéis está todo como muy disimulado, aunque verse desde luego se ve absolutamente todo. Y creo que lo que más me gusta es la cantidad de referencias que tiene a la cultura pop, a personajes como Tangirl, a los cazafantasmas, pero personalmente sí que lo he disfrutado muchísimo. Es una especie de relajación después de todo lo que es el bloque más monográfico del número 1, aunque lo que me da miedo es que sigan mucho más esta tónica. Creo que deberían retomar la historia principal, aunque si no me equivoco creo que el propio Skottie Young dijo que tenía una duración como determinada para los cómics, lo que me hace pensar que esto va a tener una evolución lógica y que no se va a ir demasiado por las ramas. Y para terminar os vengo a hablar de un proyecto súper especial. La verdad es que lleva activo un año y de hecho lo descubrí hace bastantes meses, pero hasta día de hoy no me había decidido a leerlo, y es que no se trata de un cómic al uso, y en este caso os voy a hablar de Falaina. Falaina es un cómic en blanco y negro, cosa que realmente tampoco importa demasiado, pero bueno, es la tónica de color que utilizan, así que os lo comento, que llevaron a cabo entre France Television y Marietta Rennes, una dibujante y guionista de cómic francesa, para contarnos una historia de un personaje. La verdad es que ahora os lo enseñaré un poquito, que tiene una especie de problema psicológico en el sentido de que pues bueno, tiene alucinaciones, sufre una especie de estrés, de ansiedad. No quiero desvelar demasiado, no quiero hablar de si esto es real o no, porque sería destriparos prácticamente el final de la historia, pero la verdad es que me parece un guión increíble, con una estética que además me ha parecido perfecta. Tiene momentos en los que me recuerda muchísimo a Marianne Satrapi, la autora de Persepolis. En otros momentos algunos personajes sí que tienen como rasgos más de manga japonés, mientras que otros a lo mejor recuerdan un poquito más a una estética de boceto de Disney, entre comillas, más en el estilo de Stephen Byrne. Y aquí es donde viene la sorpresa, y es que se trata de un proyecto de tablet. Como podéis comprobar, no se trata de un cómic al uso, es simplemente que tenéis que ir pasando, por lo cual podemos ver cómo realmente nos cuenta todo prácticamente con una única tira. No sé si se habrá visto muy bien lo de la tablet, pero bueno, os dejaré por aquí uno de los pequeños vídeos promocionales que hicieron al respecto para que podáis verlo de manera mucho más fluida. Tiene algunos pequeños movimientos, también tiene dentro de lo que es la propia aplicación o propio cómic sonidos, y es que nos llevan a lo largo de toda la historia con una especie de banda sonora que nos van introduciendo con momentos de tensión, con momentos de relajo,
con momentos de ansiedad. Nos recomiendan ponernos cascos, la verdad es que yo lo he hecho así y os lo recomiendo muchísimo. Y como digo, la historia está contada más o menos en una banda única, entre comillas, cada capítulo tiene la suya, ya que una vez que terminas uno tiene que cargar el siguiente. Y sorprendentemente no esperaba nada esto, la verdad es que ha sido una cosa totalmente aleatoria, no sabía muy bien qué es lo que iba a ver, pero me picó la curiosidad por ver algunas aplicaciones que había respecto al tema del cómic, y esta tengo que decir que es la única que rompe los esquemas del cómic tradicional. Como digo, me parece totalmente recomendable y creo que abre una cantidad de vías increíble para el cómic digital de ahora en adelante. Ha ganado una gran cantidad de premios, se le han hecho algunas exposiciones y personalmente creo que todo lo que tiene ahora mismo es totalmente merecido. La podéis descargar de manera totalmente gratuita, tanto en la Play Store como supongo en la Apple Store, y en como 1 hora, 2 horas yo creo que lo podéis haber leído tranquilamente. Está tanto en francés como en inglés, así que a poco que manejéis más o menos uno de los dos idiomas no creo que tengáis mucha complicación, y definitivamente creo que era un poquito la gran joya de lo que es el vídeo de hoy. La verdad es que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que tenía muchísimas ganas de recomendaros a los que de verdad os gusta el mundo del cómic, porque me parece una cosa muy extraordinaria, muy especial, y personalmente espero que sigan produciendo productos de esta calidad, porque desde luego a mí ya me tienen ganado. Y ahora supongo que habréis notado un pequeño corte, porque bueno, mi cámara es así de simpática y me hace las jugarretas prácticamente al final de los vídeos. De hecho, llevo editando todo el vídeo anterior, ha quedado un vídeo bastante largo, más de lo que yo esperaba, pero únicamente me queda un par de cosas que decir. Por un lado, el tema de la pregunta que os planteaba al inicio del vídeo, y la pregunta es si os apetecería que hiciera un vídeo monográfico con reseñas de todo lo que es el nuevo canon de Star Wars, por lo menos respecto a cómic. Creo que hay material suficiente como para dedicarle un vídeo de manera monográfica mucho más en profundidad, y como digo, no sé si os interesará o si a lo mejor puede quedar un vídeo demasiado denso, así que por favor dejadme por aquí debajo vuestra opinión. En principio creo que eso ha sido prácticamente todo lo que tenía que decir en el vídeo de hoy. Como siempre os dejo por aquí debajo todo el tema de redes sociales, por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram, y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.